Hola, buenas noches. Mi nombre es Darwin Peña, integrante del curso de Pedagogía Humana. Hoy vengo a presentarles mi video de la evidencia ejecución de la formación. Primero voy a presentarles pues, la guía de aprendizaje realizada. No tengo estudiantes, así que voy a darle una demostración sin estudiantes para cumplir con los requisitos del curso. Bueno, primeramente aquí está la guía de aprendizaje que he realizado, el curso, el nombre del programa, dice acta, guía de aprendizaje, la fecha, el nombre del programa que es diseño mecánico e interpretación de planos. Esta modalidad la tomé virtual después del plan de formación donde se determinó, porque la mayoría son adultos trabajadores de varias empresas, las cuales han solicitado la formación. Pues la dirección, el centro, que es el EPQ High School, la población objetivo, como le comenté al principio, que son en el proceso formativo laboral. La duración es de 10 horas, de acuerdo con los requisitos de la evidencia, y el instructor, mi persona, Darwin Peña. Bueno, aquí le tengo una introducción, propósito de la guía, desarrollar competencias técnicas en dibujo mecánico e interpretación de planos, permitiendo a la aprendiz utilizar los instrumentos de mediciones mecánicas como calibrador pie de rey, variedades de micrómetros básicos para el diseño mecánico, aplicar normas técnicas, interpretar documentación industrial y modelar piezas básicas en software. Ok, tenemos los resultados de aprendizaje, identificar normas y convenciones del dibujo técnico mecánico, saber medir utilizando instrumentos de mediciones, interpretar vistas ortogonales, cortes seccionales, dar normas de acotado y tolerancias dimensionales, reconocer y representar elementos mecánicos normalizados, modelar piezas básicas en CAD y generar planos técnicos. Bueno, las actividades de aprendizaje, pues tenemos varios módulos, aquí están divididos en por lo menos 6 módulos, sí, 6 módulos. Cada módulo tiene una duración determinada, cumpliendo todo con las 10 horas solicitadas. Bueno, para la clase de hoy vamos pues al módulo 1, que es Fundamentos de Metrología, donde voy a utilizar una estrategia centrada primero en el docente. Ya va a ser una clase magistral porque es el primer módulo y necesito que todos los aprendices pues tengan claro pues el mensaje, que puedan entender y iniciar su aprendizaje. Después, al final del curso, hay una estrategia centrada en el estudiante y en el proceso, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio con uno de los instrumentos de medición. Eso lo vamos a hacer por medio de un software que simula las mediciones con instrumentos. Entonces aprovechamos eso va a ser centrado en el estudiante y en el proceso. Y ejecutaremos esa tarea para después dejar pues, una entrega de evidencia que los estudiantes en la próxima clase pues, ya deberían entregar. Pues, iniciamos con la formación. Eh, Empezamos acá y abrimos el material de formación. Pues yo me dirijo siempre a los estudiantes con una cordial bienvenida a todos. Le hago una introducción acerca del curso, de lo que solicitaron las empresas donde están trabajando cada uno, y que después hacemos una presentación de cada quien sobre qué empresa vienen, qué cargos asumen en esa empresa, y por lo menos por lo menos que saben o que han practicado en sus empresas de esta especialidad que vamos a impartir. Bueno, iniciamos por los objetivos. Aquí tengo un índice para iniciar el curso. Pues objetivo, una pequeña introducción y los conceptos básicos de la metrología, conocer instrumentos de medición, consideraciones, criterios de selección de los instrumentos de medición, fuentes de error en la medición, y vamos a ver los conceptos, o por lo menos
la definición de cada uno de los instrumentos como regla, calibrador pie de rey, calibrador de altura, micrómetros. Bueno, hoy por tiempo, pues porque el video solo me lo solicitan máximo 5 minutos, pues daremos solamente el calibrador pie de rey. Bueno, iniciamos con los objetivos. Eh, bueno, el estudiante encontrará a lo largo del curso la definición de los principales términos utilizados en metrología, tomando como referencia, son vocabularios de términos básicos y generales en metrología. Igualmente, para cada instrumento de medición se abordarán temas como las características, nomenclatura, resolución, principios de funcionamiento, lectura, medición, recomendaciones, cuidados y principales tipos cuando sea el adecuado. Aquí hacemos un pequeño análisis de los principales instrumentos, más que todo el calibrador pie de rey, para luego realizar la práctica. Avanzamos, bueno, esto al final podemos escoger el instrumento apropiado de acuerdo a la medición que deseamos realizar. Utilizaremos de manera adecuada los instrumentos que se presentan aquí en el curso y perfeccionaremos los procedimientos de medición que si ya hemos medido en el trabajo, pues en este curso nos da la oportunidad de perfeccionar un poco esa habilidad, esa competencia. Bueno, como introducción, pues ahora mismo usted está iniciando un proceso de ampliación de sus conocimientos de metodología, el cual cada día tiene más importancia a nivel nacional y mundial. Las mediciones relacionadas con la calidad del producto son una parte esencial del sistema de control de calidad. Por tanto, el proceso de medir debe ser un generador de información confiable. Este curso fue diseñado para que usted tenga un aprendizaje descomplicado y de envolvimiento. En varios momentos se le solicitará la realización de ejercicios, como dije al principio, pues, para evaluar sus conocimientos adquiridos y que es importante que usted tenga una disposición de recibir nuevos conocimientos y aplicarlos en las actividades que usted realiza en la empresa. Bueno, el propósito es que usted al final de este curso pues tenga los conocimientos para utilizar de manera adecuada los instrumentos presentados. Pues perfeccione los procedimientos de medición y obtenga la exactitud en la medición y repetitividad por lo que se ha requerido. Pues como no todas las personas aprenden al mismo tiempo, entonces de la misma forma sugerimos que vaya a su propio ritmo. Pues pregunte, si no sabe, pregunte, estoy atento a todas las preguntas que usted o dudas o cualquier duda que usted pues, pueda lanzar. Aquí puede tranquilamente decir que aquí pues este módulo es para que ustedes puedan entender y puedan conocer un poco más de este aprendizaje. Bueno, conceptos básicos, entre los conceptos básicos tenemos que es la metrología, que es la ciencia de la medición. Eso abarca muchos aspectos teóricos y prácticas relacionadas con las mediciones. ¿Cómo sería que anteriormente, pues, cómo aprendió a medir el hombre los objetos? Pues se decía que antiguamente usaba partes de su cuerpo como referencia para determinar el tamaño de los objetos. ¿Ya? Ahora mismo existe el sistema de medición que garantiza la uniformidad porque en la parte del cuerpo, pues sabemos que todos tenemos distintos tamaños, la talla de la persona, pues no nos garantizaba la uniformidad. Entonces, durante el tiempo con el desarrollo del ser humano, pues se fueron creando los sistemas confiables, como el Sistema Internacional de Unidades, que se unifica pues en unas unidades básicas. Son 7 unidades básicas, pero nosotros hoy vamos a irnos por la unidad de longitud, la magnitud longitud, para ser más exactos. Entonces, la unidad de longitud tiene como unidad el metro y el símbolo es M. Entonces, bueno, aquí está, dice que las 7 unidades básicas del sistema internacional son longitud, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de materia. Cada una tiene su unidad aquí a un lado y su símbolo. Eso lo dejaré también dentro del material del curso para que vayan ustedes estudiando. Y bueno, aquí longitud en el Sistema Internacional de Unidades, pues bueno, esa es la actual definición del metro que fue dada el 20 de octubre del 83 por la Buró Internacional de Medidas.
Bueno, el metro es una unidad bastante exacta, tiene un margen de error de más o menos 0,1310 milésimas de micras, bastante un margen de error muy pequeño. Entonces, es prácticamente casi pues efectivo la unidad del metro. Bueno, los múltiplos y sus múltiplos de metro, pues son conceptos básicos que debemos tener. Sabes que el metro se divide en submúltiplos y en múltiplos. Cuando hablamos de submúltiplos, hablamos de medidas que son divididas entre 10 en 10 o decimales. Y cuando hablamos de múltiplos, ya son múltiplos del 10 y del 1 que van aumentando y cada uno va teniendo su nombre. Aquí tenemos el metro, los múltiplos serían decímetros, centímetros, milímetros y algunos más precisos. Y sobre el metro, que tenemos los múltiplos de decámetros, hectómetros, kilómetros, megámetros, gigámetros, que son ya para medidas que no tengan tanta exactitud. Bueno, los instrumentos de medición. Los objetivos principales de este curso son conocer la importancia de las principales aplicaciones, los principios de fundamentos y funcionamientos y cuidados que se deben tener con los instrumentos de medición. Hay que utilizar y mantener de forma propia instrumentos ya con el fin de garantizar la confiabilidad de los resultados, debido a que el resultado de una medición depende en gran parte de la adecuada selección del instrumento. Los criterios de selección de un instrumento, pues al seleccionar un instrumento debemos basarnos siempre en qué vamos a medir, en la geometría de lo que vamos a medir y la precisión que necesitamos para medir. Entonces, de ahí cada instrumento tiene algo que se llama resolución. Resolución es la mínima parte que un instrumento puede medir. Aquí hay una analogía sobre el diámetro de un palo de escoba con el diámetro de un eje de un pistón, en la cual son dos medidas iguales, puedes medirlo con un instrumento igual, pero eso depende de la tolerancia. Si el palo de escoba no necesita tanta tolerancia, ya que no va a ingresar en ningún agujero ajustado. En cambio, el eje del cilindro, pues sí necesita una tolerancia. O sea que debe escoger un instrumento con una precisión más efectiva que para medir el palo de la escoba. Entonces, esa análoga nos va a ayudar a entender un poco sobre esa escogencia, ese criterio de selección de un instrumento de medición. Bueno, las principales fuentes de error en la medición es varias condiciones. Cuando uno comete un error en la medición, se pueden presentar varias condiciones, por ejemplo, la temperatura. No es lo mismo trabajar a una temperatura alta que a una temperatura baja. Pues sí sabemos que cuando una temperatura es alta, pues los materiales tienden a dilatarse. Y cuando una temperatura es baja, pues los materiales tienden a contraerse. Entonces, esa es una variación en la medida que nos va a llevar a la medición. Igualmente, otro error en la medición es la fuerza que tú apliques en la medición. Cuando tú vas a medir con un instrumento, pues no debes aplicarle tanta fuerza. ¿Por qué? Porque ahí puedes comprimir y de acuerdo a los ajustes del instrumento, pues puede haber un error en la lectura de la medición. Igualmente en la forma de la pieza. Hay piezas complicadas de medir que pues implica un instrumento especial para que pueda medir. Y también la forma de contacto. La forma de contacto tiene que ser una forma plena que tenga el contacto debido para que te pueda dar una medida confiable. Ahí pueden haber errores como el error de paralelaje o paralaje, el error que te da cuando tú tomas una medida y por la posición de la regla, de la reglilla o de la escala graduada, una posición oblicua que por ilusión óptica pues te puede llevar a un error, ya que no estás posicionado de forma perpendicular al instrumento y pues si estás oblicuo pues puedes tener esos errores que se aprecian. El estado de conservación, el instrumento tiene que ser un instrumento de buen estado de conservación y que pues constantemente esté en un ambiente apropiado y que el operador tenga una habilidad y conocimiento de este instrumento, pues ahí va a garantizar que pues el error sea mínimo en la toma de la medida.
Bueno, aquí tenemos, vamos a irnos con los instrumentos. Tenemos reglas, pero vamos a irnos rápidamente con el calibrador pie de rey. Bueno, el calibrador pie de rey, pues es un instrumento de medición que se utiliza normalmente en principio anónimo o vernier y que es usado para medidas externas e internas y de profundidad. La palabra nonio, bueno, nonio es su origen por el matemático portugués Pedro Núñez, profesor de la Universidad de Coimbra. En cuanto a la palabra vernier, pues se debe al nombre de geómetra francés Pierre Vernier, pues fueron uno de los que empezaron a usar calibradores o a construir sus prototipos. Para medir, bueno, debe ser de un buen acero duro especial para estos instrumentos para que tengan una buena resistencia apropiada a la medida. Bueno, estas son las partes del calibrador, pues tenemos, posee un brazo fijo y un brazo móvil. En el brazo móvil lleva el cursor. El cursor es el mismo nonio o vernier. ¿Ya? Tiene unas orejas, aquí está, y estas orejas hay unas superficies para medir mediciones internas, pero y también escalonamiento, medir escalonamiento. Igual tiene la regla principal que tiene la escala graduada, la que tienen aquí. Tiene un impulsor para impulsarlo con el dedo para las aperturas a medir y tiene una barra que mide profundidad. Esta barra que mide profundidad para superficies de medición de esa magnitud. Bueno, el calibrador, como lo vemos aquí, pues tiene una escala graduada. Cada escala graduada es esta, tiene abajo, hay unos que vienen con unos sistemas diferentes de medición. Por ejemplo, este tiene un sistema inglés, que es en pulgadas, y un sistema internacional, que es en milímetros. La abajo en milímetros, le explico aquí de rapidez, pues en el cursor o nonio, pues tenemos una escala graduada también. Pero, ¿qué quiere decir esa escala graduada? Bueno, como vemos, ahí es donde está la precisión del instrumento, porque está la medida mínima que puede tomar. ¿Cuál es la medida mínima que puede tomar? Aquí el instrumento lo tiene acá, una resolución de 0.05 milímetros. ¿Por qué? Porque esta parte nonio es como si nosotros tomáramos el espacio más pequeño de aquí de esta escala graduada que viene, por ejemplo, de 0 a la primera rayita. Ese espacio es como si lo trasladáramos aquí al nonio, lo dividiéramos a su vez por 10 partes y esas 10 partes le sacáramos la mitad, o sea, unas 20 partes. Entonces, eso quiere decir que la precisión o la resolución de este instrumento es de 0.05. Entonces, para medir con este micrómetro, este calibrador, perdón, posicionamos la medida donde esté. Si es una medida exterior, pues con la ayuda de los brazos fijos, el brazo móvil, pues hacemos la apertura y el cierre hasta donde llegue la superficie, haga contacto con el material y fijamos el tornillo, aquí, el tornillo de fijación, y empezamos a verificar la medida de una forma paralela, perpendicular a la regla, ¿no? Que nos permita ver que coincide. Primero que todo, pues la medida que salga, pues la comparamos. Donde caiga el cero, si el cero coincide en la rayita, pues la medida es simplemente la que nos dará en la regla principal. Pero si se desplaza un poquito, no coincide, entonces ahí buscamos la rayita que coincida. Pues en las prácticas ahora, pues veremos cómo es el tipo de medida. Bueno, como le decía, valor de una división, pues se mete una división, el valor de una división es, pues, es de un dispositivo de graduación. Eso lo determina el cursor, donde usted coloque el cursor o el nonio. Bueno, aquí tenemos que nos dice que el número de divisiones en nonio, dice que n-1 es el número de divisiones de la escala principal. El nonio es este, y la escala principal es esta que vemos aquí, y que A es de una división de escala principal y B el valor de una división de nonio. Okay.
Bien, veremos que aquí está una fórmula que las veremos ahorita al final. También van a estar pues, en un cuestionario que se le va a plantear, donde usted pues, va a sacar el cálculo de la división. Simplemente es la coincidencia de la escala del nono y la escala de la reglilla principal. Ahí nos da la medida. Bueno, aquí las diferentes resoluciones de los calibradores, un veinteavo son 0,05 o 5 centésimas de milímetro. Es una resolución que traen algunos calibradores, otros que traen una resolución de 2 centésimas de milímetro. Y en pulgada también tiene pues su resolución, ¿no? La medida más pequeña que pueden medir o que pueden dar precisión. Bueno, avanzamos aquí. Bueno, la lectura de pie de rey. Bueno, dependiendo del tipo de escala de pie de rey, como les dije, el procedimiento para la lectura de resultados de una medición tendrá pequeña diferencia. Entonces, usted ahora pues aprenderá a obtener la indicación de un instrumento de medición. Bueno, vamos a tomar una medida en la práctica. Nos vamos a la práctica. Aquí tenemos la imagen, como los tipos de mediciones, mediciones internas. Así se toman las mediciones internas, como vemos en la gráfica, con las puntas para mediciones internas. Con los brazos, mediciones externas. Profundidades, con el medidor de profundidad que tiene el calibrador, y mediciones de altura. Entonces aquí podemos medir altura también en esta posición. Entonces hay unos ejemplos aquí de malas mediciones. Tienen que ser contacto pleno y nos darán, con este material que les voy a enviar, pues estarán bastante, mucho más claros. Bien, cómo se debe medir y cómo no se debe medir. Recomendaciones y cuidados, pues utilizar las mandíbulas de medición de interiores únicamente para interiores, ¿verdad? Para mediciones de ranura o agujero, escalón. No volar el instrumento, no, por lo menos no utilizarlo para lo que no es su fin, pues mantenerlo en temperaturas adecuadas y pues darle pues buena limpieza. El instrumento tiene que estar limpio para que pueda garantizar un buen envío. Bueno, aquí le mostramos su trapito para que limpie el calibrador. Y estos son los errores que le dije al principio, error de paralelaje, que uno ve, no lo ve perpendicular y pues puede darle error en la coincidencia. Entonces, ese es con el valor de lectura. Y bueno, nos vamos a la práctica. Esos son los diferentes tipos de calibradores, digitales y análogos. Aquí están. Y nos vamos ahora, eso sí, aquí a una práctica que tendremos. Listo. Ok, para ahora, al final de la clase. Ok, bueno, nos vamos aquí entonces a iniciar. Llegamos al calibrador y pues avanzamos y nos vamos a la práctica. Listo. Bueno, una de las prácticas, pues aquí tenemos que este es un software que nos da la posibilidad de simular la medición. Pues vamos primero a simular la medición de una esfera. Aquí está la esfera. Nos da, aquí, pues podemos escoger para dar la lectura. Este es un teclado numérico donde vamos a tomar la medida que vemos y le damos conferir. Esta es la resolución del calibrador a utilizar. Aquí está marcado el 0,05 milímetros. Eso quiere decir que 5 centésimas de milímetro es la resolución del calibrador. Entonces, le damos aquí, igual ahí el calibrador, hace su posición de medida y pues aproximamos para ver bien la escala donde, pues para divisar la medida. Pues entonces aproximamos, aquí aproximó el calibrador y vemos que
La medida, la escala de la regla principal nos dice que va hasta el 30. 30 más 1 más 2 dan 32. Colocamos acá 32. Pero ahora viene, como no coincide en 32, quiere decir que trae decimales. Entonces le ponemos la suma del decimal y vemos qué línea coincide del nonio con la reglilla. La, de la escala graduada del nonio con la escala graduada de la reglilla, ¿cuál línea coincide? Aquí vemos que coincide esta, del 6. Entre el 5 y el 6, pues no coincide la del 6. Entonces, quiere decir que son 6 décimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimas. Porque esta es media décima, o sea, 5 centésimos. Entonces, si ubicamos esta que está aquí al lado de 6, vamos a poner el ejemplo. Yo tomo esta que casi se acerca, entonces nos dice que el decimal es 5, 5. Aquí, punto 55. Y podemos conferir. No sé que la respuesta está correcta. Exacto. O sea que si íbamos a colocar la siguiente 5 6, no iba a decir que la respuesta está incorrecta. Ahora vamos a medir un elemento con forma. Pues vamos a medir, vamos por la medida 3. Aquí en la medida 3, pues es una medida exterior. Vamos a darle a aproximar. Y aquí nos dice que llega hasta 80, 81, 82, 83, 84. Vamos al 84, pero no coincide totalmente en el 84, así que le ponemos decimal y veremos cuál coincide. No coincide el 0, ni el 1, ni nada, alcanza a coincidir esta o el 8. Yo creo que el 8 no lo divisamos aquí, pero sí que está llegando a coincidir más el 8, entonces colocamos el 8 y el 0. 84.80. Le damos conferir y dice que la respuesta es correcta. Eso es. Entonces seguimos con la misma medida. Tomamos una medida pues interior, esta que es interior. Mira que la vamos a tomar con, yo le llamo las muelas de interior y hace contacto efectivamente. Le damos a aproximar. Vemos que aquí la medida en la regla principal está 50, 51, 52, 54, 55, 56. Como no coincide totalmente en 56, le colocamos la coma para los decimales y vemos cuál coincide el decimal. Aquí vemos que la que coincide es esta. Esta es entre el 5 y el 6, 5, 5, porque la resolución es 0.5. Entonces le colocamos 5, 5. Le damos conferir y listo, su respuesta es correcta. Es más, vamos a hacer una donde nos equivoquemos, esta que es de profundidad, le damos a aproximar y vemos cuál. Dice que está 40, 41, 42, 43. 43. Le ponemos la coma porque no coincide, vemos cuál coincide. Aquí dice que coincide esta que está aquí, pero yo voy a poner a propósito una que no coincida para ver si la simulación, vamos a poner el 45, por ejemplo. Le damos conferir y dice que la respuesta está errada. O sea, bien. Entonces, tenemos una tentativa o las veces son solo 5 veces podemos rectificar la medida que nos da la oportunidad de, de, de pasar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, bueno, bien, así terminamos por hoy nuestro primer módulo de mediciones. Por el correo le envío unos materiales, cuestionarios y el material del curso para que ustedes lo estudien. Entonces, bueno, muchas gracias por participar y que tengan todos, pues, muy buenas noches y buenas bendiciones. Muchas gracias.